importante es, ¿no es cierto?, entenderlo ya una vez por todas. Una vez algo ha sido pagado, no debe volver a ser pagado porque ya fue pagado. Y usted me dirá, obvio, pero por supuesto que sí. Pero ¿cuántas veces nos sentimos indignos de recibir algo de parte de Dios porque creemos que somos sucios delante de Él? ¿Cuántas veces nos sentimos que no somos suficientes en lo que estamos haciendo y queremos sumarle de alguna forma para alcanzar ese estándar y merecer algo? El precio ya fue pagado y ya fuiste hecho digno por creer en Él. Su obra completa es provisionista. Él proveyó todo a la humanidad. Todo. La salvación, la justificación te hizo digno. Te considera digno, te considera digna de recibir salvación, de recibir sanidad, de ser escuchado por Él, de tener relación directa con Dios. Ya eres digno. ¿Cómo? Jesús en la cruz, pagando el precio, resucitando y hoy estando sentado a la diestra del Padre. Esa es tu posición. Hace unos días atrás, que no sé si fue esta semana o la otra, hablábamos acerca de los castillos, ¿no es cierto? Que en la época feudal estaban las tierras planas, afuera. La gente que vivía en el reino, pero que vivía en la periferia del reino. Después viene la gente que vive dentro del muro del reino. Y después de eso viene la gente que vive dentro del castillo del reino. Y después está la gente que dentro del castillo, con los nobles y los caballeros, ¿no es cierto?, viven ahora está la familia del rey, que es la más protegida y que está en la sala del trono. Y en la sala del trono estás tú, sentado a la diestra del Padre, por creer en Jesucristo. Entendiendo esto, entendemos que la posición en la que estamos nosotros nunca va a ser una posición indigna. Y la conciencia de pecado debe desaparecer ya de tu mente. ¿Qué es esto? Estar todo el tiempo consciente y pensando en si me equivoqué o no me equivoqué. Créeme que cuando te equivoques, lo vas a saber. Tu espíritu te va a redarguir. Se constiñe el Espíritu Santo en ti y te hace saber, eso estuvo mal. Y te lleva a arrepentimiento y a seguir adelante, a no hacerlo más. Ya no es más. Entonces, es que yo debo hacer para alcanzar. Es tiempo de aprender a disfrutar lo que Dios ya hizo. ¿Eso significa que no debemos vivir buenas vidas? Al contrario, por lo que Él hizo y por lo que le creo, ahora vivo acorde a como Él me dice que viva, porque si no, no le creo. Amén. Ya entendiendo esta base firme, quiero que entonces vayamos a leer Lucas 23 y leamos un poco acerca de cómo fue esta Vía Crucis, ¿no es cierto? Este Jesús caminando a morir y por lo que pasó. Lucas 23:1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Pausa. Entonces, mire usted, fueron con mentiras a perseguirlo y llevarlo a morir, porque no tenían nada real contra él. Fueron entonces con mentiras a perseguirlo. ¿Cuánto más entonces tú debes ser cuidadoso en tu vida, como cristiano sobre todo, de no ser de vituperio, no ser piedra de tropiezo para alguien más? Porque en verdad, si Jesús fueron con mentiras de lo que no había hecho, entonces, ¿cuánto más van a ir por nosotros, por lo que sí hemos hecho? Debemos tener cuidado de lo que hacemos y ser responsables, ser íntegros. ¿Para qué? Para que podamos servir y ser útiles en el ministerio. Y mira lo que dice. Dice, y dicen que Jesús prohíbe dar tributo al César. ¿Recuerdan esta frase de Jesús que es tan espectacular cuando dice: a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César?
Sabemos que están mintiendo. Entonces Pilato preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Esto es importante entenderlo. Se intentó lavar las manos no una vez, dos veces. Una vez lo hizo de ejemplo, o sea, entendiendo que no era malo. La segunda vez, o sea, la segunda vez fue ese ejemplo. Esta fue la primera, cuando dijo, no, esto no me corresponde a mí, esto es de Herodes, que él lo juzgue, a mí no me corresponde. Es importante esto. Es un detalle importante entenderlo y verlo. La justicia no encontró mal en Jesús. No encontró mal en él. Era íntegro en sus caminos. Era íntegro en lo que hacía. Era íntegro en su vivir. Qué importante es que nosotros seamos íntegros en nuestro vivir. Y si se van a levantar cosas de nuestra cuenta, que sean mentiras. Si se va a levantar algo en nuestra contra, mentiras. Pero que no sea verdad lo que te acusan. Amén. Amén. Es importante. Importantísimo. Entonces lo envió con Herodes. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hace mucho que quería verlo, porque había oído acerca de él y quería que hiciera alguna señal, como algún mago, ¿no es cierto? Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada respondió. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que lo acusáis, y ni aun Herodes, porque los remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Es importante que leamos esto y entendámoslo. Jesús fue a morir en la cruz, pagó el precio máximo que puede pagar un humano, la muerte. Pero nada digno de muerte fue encontrado en él. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Nada digno de muerte fue encontrado en él. No era digno de muerte, él no merecía morir. Tenía que hacerlo para pagar el precio, pero él no merecía morir. Él no merecía morir. No se lo merecía, no era la paga de su obra. Como dijo el hombre que estaba al lado de la cruz, ¿no es cierto? El que estaba crucificado al lado, que eran los dos ladrones. Dijeron, uno dijo, si eres Señor, sálvanos entonces a ti y a nosotros, porque tú eres tan bueno, como tentándole, burlándose. Y el otro le dijo, nosotros somos merecedores de lo que nos está pasando. Tú no, tú eres un hombre inocente. Y aquí Pilato lo dijo. Herodes y Pilato se pusieron de acuerdo. Estaban enemistados, se hicieron amigos de nuevo en base a que estaban de acuerdo con lo de Cristo. Él no era culpable. No era culpable. No debía hacerlo. O sea, sí debía hacerlo, pero él en su personal, él no tenía que pagar ese precio. Él decidió hacerlo como parte de lo que fue enviado a hacer, pero él no debía, no era la paga de su trabajo no era muerte, era vida. Amén. Y quiero que lo sigamos leyendo porque esto está buenísimo. Leámoslo de nuevo. Nada digno de muerte
ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, ¿no es cierto? Y le iba a soltar. ¿Por qué? ¿Y por qué lo iba a azotar? Porque para acalmar el pueblo, algo tenía que hacer. Para manejar a la multitud, al menos tenía que azotarlo y castigarlo. Pero para ellos no bastaba. Para ellos no bastaba. Imagínese usted, más toda la multitud, y dijo, soltaré a uno en la fecha, porque era una fiesta en la que ellos soltaban a un criminal una vez al año. Mas toda la multitud dio voces a una, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. O sea, eligió a cualquiera. Eligieron a un pecador digno de muerte, a un homicida, por sobre el que Pilato había sentenciado y dicho, junto con Herodes, no ha hecho nada digno de muerte. Jesús no había hecho nada, nada que fuera digno de ser llevado a morir en la cruz, más que hablar la verdad, y que a los poderosos les molestó. ¿Y qué hicieron? Movieron al pueblo en contra de Jesús y dijeron, liberen a este criminal, a Barrabás, por sedición, por un homicida, que no era un criminal normal, era un criminal peligroso, era un homicida y estaba condenado por sedición, no era cualquier cosa. Y sin embargo lo prefirieron a él. Otra vez habló Pilato, queriendo soltar a Jesús. ¿Por qué? Porque Pilato era justo, dentro de todo, era justo y entendía la verdad. Y no porque haya presión social, Pilato debía mandar a matar a Jesús. No porque la gente quiere que se haga algo, él debe hacerlo. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. La decisión de Pilato fue soltarlo y solamente castigarlo. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de los grandes principales y sacerdotes prevalecieron y la de la gente. Entonces Pilato sentenció a que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a quien ellos habían pedido en la cárcel por sedición y homicidio. Y a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Recordemos, aquí fue cuando ya Pilato se lava las manos y dice, esto es injusto, esto no es justicia, esto no es correcto, esto está mal, pero esto queda en ustedes, esto es culpa suya, ustedes lo están decidiendo y ustedes lo van a tener que cargar porque no es mi culpa. Yo me lavo las manos como lo intentó con Herodes. Intentó lavarse las manos porque él vio la injusticia y dijo no. Por último, no es mi jurisdicción con Herodes, llévenlo con él. Y aún ahí, Herodes tampoco encontró nada. De vuelta con Pilato, lavado de manos de nuevo. Nadie se quería hacer cargo de la injusticia que estaba ocurriendo. Pilato nuevamente les pregunta, 2, 3 veces, y prefirieron al homicida y prefirieron castigarlo con muerte a Jesús. ¿Qué hizo entonces Pilato? Esto no es mi responsabilidad, yo no me hago cargo de esto, allá ustedes con su injusticia. Y uno dirá, pero es que no, era injusto, fue injusto. Lo dijo más de una vez, no he hallado en él nada digno de muerte. Como mucho ser, ¿no es cierto?, alborotador, como mucho mover, como mucho desorden público, porque se juntaba mucha gente a seguirlo. Entonces, y llevándole
Tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concedieron, y los pechos que no criaron. Y entonces comenzarán a decir los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué nos hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, salves a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y esto es importantísimo verlo claro. Jesús nunca fue culpable para pagar la cruz. Sin embargo, espiritualmente, llevó el pecado igual y pagó el precio, siendo el sacrificio perfecto. Pero si nos damos cuenta de la historia, se lee como si fuese la mayor injusticia que la humanidad podría haber cometido. Era el Cristo, era el Salvador, y por envidia y por miedo, por corrupción, por adicción al poder, por adicción al dinero. ¿Por qué? Porque los que tenían poder tenían dinero. Prefirieron matarle. Todas esas cosas que hoy en día debes cuidar tu corazón. Todas estas cosas, Judas lo entregó por dinero. Todas estas cosas de las que debes cuidar tu corazón. Por eso es que es tan importante dónde está tu corazón. ¿Está en Cristo o está en las cosas? ¿Está en el dinero? ¿Está en las cosas que puede el dinero comprar, en una casa? ¿En el campo? ¿En qué sé yo? ¿Dónde está tu riqueza? ¿Dónde está tu deleite? ¿Está en él o no está en él? Porque aquí vemos que lo tuvieron ahí. Tuvieron a Cristo ahí frente a ellos y le condenaron injustamente. Tan así que Pilato, romano, que era un pueblo, un imperio que venía y oprimía a donde se imponía como imperio, los oprimía a través de impuestos y controlaba todo lo que hacían. Aún a ellos les pareció injusto lo que se estaba haciendo con Cristo. Pero no fue sino a los religiosos que les dijeron: no nos importa que sea injusto, mátalo igual. Tanto así que el mundo, que se dio cuenta que era injusto, se lavó las manos y dijo: allá los religiosos que condenaron al Salvador del mundo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Fuerte, fuertísimo, pero cierto. Es que cuando tú te pones religioso y te pones a exigir obras y acciones y estándares que tú quieres poner, que Cristo no puso, por ejemplo, hoy en día está gente que exige el cumplimiento del sábado, ¿no es cierto? Del Shabbat, como le quiera decir usted. El Cristo, ¿cuántas veces lo rompió? Incluso tan así que Jesús era perseguido por romper eso. Entonces, ¿no te parece que es muy similar a los fariseos antiguos el querer imponerlo nuevamente? ¿Qué es lo que estás diciendo? Mi reposo no está en Cristo,
en el sabbat eterno, no está en él, está en que yo cumpla un día especial y haga una obra especial. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás diciendo, yo quiero a Barrabás, denme a Barrabás, denmelo a mí de vuelta y manden a Cristo a la cruz. Denme a Barrabás. Uy, 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 me pasé, quizás me pasé un poquito, bueno. Acomodémoslo. Si tú estás exigiendo obras por sobre la fe en Cristo, lo que estás haciendo realmente es decir, denme a Barrabás, no quiero a Cristo, envíenlo a morir a la cruz, porque yo quiero al homicida, yo quiero al mundo y lo que el mundo trae. ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver eso? Porque Cristo no era así. Él nos enseñó otra cosa completamente distinta. Tus obras van a cambiar, sí, porque hay arrepentimiento. ¿Tus obras van a cambiar? Sí. ¿Tu comportamiento va a cambiar? Sí, porque hay arrepentimiento. Pero no para obtener algo de parte de Dios. No como un requisito, sino porque es lo correcto. Ya no lo haces para cumplir o para obtener. Ya no lo haces para manipular a Dios, porque no puedes. ¿Qué te hace pensar que puedes manipular a Dios? Es Dios. ¿Qué te hace pensar que tú puedes manipular al Todopoderoso con tus obras, tus acciones o tus regalos o tus ofrendas? El dueño del oro y la plata, le vas a venir a ofrecer dinero. Es Dios. Es Dios. Te va a responder algo así como lo que le respondió Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hablé y dije sea la luz y la luz fue hecha? No prefieras nunca, no seas como el pueblo que eligió al asesino frente a Jesús con tal de no tenerlo a él. Porque hubieran puesto un animal ahí y Pilato hubiera dicho, ¿les doy un burro o les doy a Cristo? ¿Qué prefieren ustedes? La gente hubiera elegido al burro con tal de no elegir a Cristo. Es como las elecciones presidenciales, ¿no es cierto? Muchas veces la gente no vota por el que quiere, sino que vota para no votar por el que no quiere. O sea, vota por el otro porque no quiere votar por este. No porque en verdad quiera a este, ¿se entiende? Ellos hubieran elegido cualquier cosa en vez de a Cristo, porque sus corazones estaban corrompidos con poder y con avaricia. Y Cristo venía a decirles, su dinero no vale nada, su poder no es nada, porque solamente son salvos por fe. Y todas estas obras que han hecho incansablemente toda esta vida, ya no valen nada. Una vez un ministro muy, muy bueno, se llama David Horton, tengo un libro acá atrás de él, se llama, está, buenísimo, si lo encuentra por ahí, cómpraselo, es buenísimo, se llama, ¿por qué? Es como, ¿por qué en nombre de Dios estamos aquí? Y explica la misión de Cristo para la iglesia, muy bueno, muy bueno. Vino él y explicó a Pablo cómo fue para Pablo cuando él se encontró con Dios y con la realidad del evangelio. Pablo, un hombre tan apasionado por el evangelio y por Cristo, pero por Dios de una manera equivocada, por Dios y la ley, por Dios y cumplir, por Dios, tanto así que fue y persiguió a los cristianos, matándoles, consintiendo el asesinato de Esteban, un apóstol, un discípulo. Ese Pablo, cuando se encontró con Cristo cara a cara y conoció la verdad, dijo, todo lo que tengo acá, toda esta torre de logros y obras buenas que he hecho, no son nada. Y todo eso a la basura. Y cambió completamente de dirección y se dedicó a predicar el evangelio con poder. Cambió.
Arrepentimiento. Amén. Amén. Qué importante es entenderlo. Estamos viendo que Cristo se sacrificó por nosotros, pero para que le elijamos, no para que intentemos nosotros ahora hacer el sacrificio nuevo. Yo entiendo lo que es el sacrificio vivo. No del todo, nunca se entiende por completo. Ojo, es renovando la mente. Pero yo entiendo lo que quiere decir. Pero Cristo fue el sacrificio perfecto. No llegamos a ese nivel nosotros. Si nos matan por persecución por el evangelio y somos mártires, muchas veces incluso es más fácil que cumplir con lo que tenemos que cumplir. Es más sencillo, porque al final nos mataron nomás. Bueno, no que sea más sencillo para los que les pasó, sino que para nosotros pensar en eso a veces es más fácil que en verdad, ¿no es cierto?, ir y hacer lo que tenemos que hacer. Eso es lo que quiero decir. Es como una forma de pensar escapista. Quiero que vayamos a Lucas 23 y sigamos leyendo. Estoy buscando aquí. Aquí está. Y el malhechor en la cruz, el otro, no el que se burló, el otro le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Clarísimo. Quiero que entiendas esto, y lo entiendas, porque esta es la clave del evangelio. Este es el punto clave, el entendimiento clave, el punto. Esto es la roca, la piedra angular, la base fundamental de nuestro creer, de nuestro vivir y de nuestro hacer. Esto es, yo sé que quizás no lo viste, y lo voy a repetir. Quiero que me lo digas tú. Nosotros, la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Está entendiendo lo que está pasando? Este hombre se vio enfrentado con Jesús en el último momento de su vida, de la vida de Cristo en la tierra, como en hasta ese punto, porque sabemos que resucitó, y de este hombre. Y en ese momento reconoció y dijo, estaba equivocado, la verdad lo que necesito es a Cristo. Y se arrepintió a última hora. Hay mucha gente que dice, ¿no es cierto? Ay, es que si yo puedo vivir la vida como yo quiera y arrepentirme a última hora y ser salvo. ¿Pero tu arrepentimiento sería real? ¿O quieres engañar a Dios? Porque engañando no puedes. Él conoce tu corazón. Sabe lo que hay ahí. Sabe lo que vas a hacer. Sabe lo que piensas. Sabe lo que vas a decir. Bueno, pero este hombre, esta es la piedra fundamental de nuestra fe. Cristo, la piedra, la roca, Cristo, la piedra fundamental, él le responde a este hombre que no tenía obras, que no guardaba el sábado, que no cumplía con la ley, que estaba preso, que estaba crucificado por criminal, que reconocía su criminalidad y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque a última hora te arrepentiste de tus caminos y reconociste que yo, Cristo, soy el Salvador. Y se acabó. No fue bautizado, no tomó la última cena, no pasó por la Escuela de Revolución 1 y 2, no hizo rema, no hizo caris, no hizo... ¿Qué hizo? Reconoció a Cristo como la solución del mundo, como el Salvador, como el único que podía ser digno de confianza, que fue llevado hasta la muerte inocentemente. Ese hombre lo entendió todo. Y hoy día, ¿qué recordamos? Que nosotros tenemos la oportunidad
de reconocer a Cristo como el camino, la verdad y la vida, hoy, aquí, siempre, siempre, siempre. Pero debemos de una vez por todas decidirnos. ¿Le crees de verdad? Empieza entonces a hacer como Santiago dice, que tu fe se vea en tus obras. Si ya creíste, entonces obedécele. Y Cristo nos dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Como cuando Él dice, cuando dice, pídeme a las naciones y yo te las daré. Cristo pidió las naciones y las tiene. Y el que tiene las naciones nos dijo, y ahora vayan a mis naciones y hagan discípulos. Yo estaré con ustedes, ayudándoles hasta el fin de los tiempos. ¿Le crees? ¿Le crees? ¿Le crees? Ve y haz discípulos. ¿Le crees? ¿Le crees? Ve y haz discípulos. Predica el evangelio. No convertidos, discípulos. Ese fue el mandato, discípulos. Esa fue la misión, discípulos a las naciones. Amén. Amén. Es que tenemos que entenderlo. El que no fue hallado culpable de merecer la muerte fue y pagó un precio injusto por culpa de la religiosidad. Los religiosos, ebrios en poder, lo persiguieron hasta la muerte. Y cuando murió, se dieron cuenta de lo que habían hecho. Se partió el templo, se rasgó el velo y se abrió paso. Ya no había más separación entre Dios y la humanidad. Pero una vez que vive en ti, debes hacer lo que Él te envió a hacer. Amén. Vea lo que dice. Él reconoció que era pecador, se arrepintió de sus pecados, aceptó a Cristo y fue salvo en último minuto. Grande es mi Señor. Aleluya. Amén, así es. Entonces, aquí quiero hacerte una pausa, un hincapié, ¿no es cierto? No quiero entonces que pienses tú que alguien más necesita alcanzar un estándar para ser salvo si Cristo no lo hizo con el hombre en la cruz. Porque entonces, ¿cómo tú vas a ser más... casi botó la cámara. ¿Cómo vas a ser tú más exigente que Cristo? ¿Cómo vas a ser tú más exigente que Dios mismo caminando en la tierra? ¿Cómo vas a querer ser tú más exigente que Él? Cuando Él lo hizo simple, libre y fácil por fe. Creo que es tiempo entonces de que seamos serios, ¿no es cierto? Sea serio, me acuerdo de un amigo que teníamos en Ecuador. Sea serio. Bueno, sé serio. Y reconoce que no se trata de ser digno o no ser digno. La única forma de ser digno, de entrar al paraíso, como este hombre que Jesús se lo prometió, es poner tu fe en Cristo, como este hombre lo hizo. Eso es lo que te hace digno. Eso es lo que te hace libre. Poner tu fe en Jesucristo. Poner tu fe en Jesucristo. Poner tu fe en Jesucristo. Esa es la libertad, esa es la vida y eso es lo que tenemos que hacer. Eso te hace digno, te justifica. Una vez que eres justificado, el que murió injustamente pagó por la injusticia para que hoy seas justo. Pagó el precio, lo hizo legal para que seas libre. Y lo hizo para ti, para el mundo entero, para que todas las naciones oigan el mensaje de verdad, de salvación. No más cosas raras. No que los hermanos andan peleando, que si como huevito, que si no como huevito, que si como huevito macizo, que si como huevito sin relleno, que si me como un de sorpresa, estoy celebrando la Pascua o no.
Por favor, ¿hasta cuándo está el cuerpo de Cristo peleando por pequeñeces? Si el sábado, si los huevitos, si la Navidad. Hermano, el único que no quiere que celebres la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo es Satanás, porque es el día que fue humillado para siempre. El único que no quiere que celebres la Navidad, el nacimiento de Cristo, es Satanás, que fue humillado porque intentó detener el nacimiento de Cristo y no pudo. ¿Se escucha, Gladys? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Es tiempo ya que la iglesia deje de pelear por tonteras y estupideces. Porque ¿saben qué? Están preocupados de ser convertidos. Y gente que sigue reglas de cómo ser el cristiano perfecto, pero no son discípulos. Entonces están en directa desobediencia a la obra de Cristo y a la instrucción que Cristo dio aquí en la tierra. Amén. Amén. Y se nos está acabando el tiempo. No estoy enojado, pero se nos está acabando el tiempo. En la tierra y en el programa, por si acaso. ¿Ya? Las dos cosas. Así que no sé usted, pero quiero que leamos esto. Quiero que sigamos avanzando. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Y el velo del rey del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Para eso guardé café. El mundo reconoció primero al Salvador. Amén. Y nosotros debemos anunciarlo. Para que incluso un centurión, asesino de cristianos, sea capaz de reconocerlo. Me emociono, perdón. Pero es que fue perfecto. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido a Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Clarísimo. Y quiero que leamos esto último, antes que se nos acabe el tiempo. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual no se había puesto nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día del reposo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Amén. Amén. ¿Cuándo vino el día de reposo? Cuando Cristo pagó el precio. Y dejamos de obrar buscando alcanzar y pudimos descansar en nuestro Salvador. ¿Cuándo puedes descansar? Cuando entiendes la preciosa obra de Jesucristo en la cruz. Cuando entiendes la preciosa obra
de Jesucristo en esa cruz. La preciosa obra de Jesucristo en esa cruz. No hay otro igual. Pero la iglesia está preocupada de estar peleando. Que si como huevitos, que si no como huevitos. Que si podemos celebrar la Navidad o no, la Pascua o no. Hermano, si tú no celebras la muerte y resurrección de Cristo, yo lo voy a hacer por los dos. Pero yo voy a celebrar hasta el cansancio, hasta el último de mis días. Por aquel que pagó el precio que nadie más pudo pagar. Amén. Amén. Se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Son bendecidos, sanos, prósperos, completos en Él. Y déjenme contarle y decirle que nos vemos este domingo. Ya sea si estás en Los Ángeles, en Licanray, en Temuco, en Villa Alemana, en La Pintana, en Huechuraba, en San Bernardo, o en cualquier parte que esté Generación de Fe, como ahora, por ejemplo, en la Mendoza, La Pintana iba a decir, en Mendoza. Así que nos vemos allá, nos vemos acá, pero de que nos vemos, nos vemos. Amén. Vayan a celebrar a Cristo y esté resucitado y sentado a la diestra del Padre. Bendiciones.